Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Les saludo en el amor de Cristo a todos aquí en Colombia y fuera de Colombia, donde nos escuchen, que esta palabra llegue a sus corazones en esta hora. Vamos a adorar a Dios para comenzar a compartir de su palabra. Amado Dios, bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, adoramos y bendecimos tu santísimo nombre por todo lo bueno y misericordioso que tú eres, por lo grande y lo inmenso de tu amor, porque, como dice tu palabra, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, es su misericordia tan grande, Señor. Bendecimos tu santísimo nombre y damos toda la gloria y la alabanza a ti que vive y reina por los siglos, Señor. Dios, esta es tu palabra en esta noche, que tú seas obrando en mi corazón y en el corazón de todos mis hermanos y amigos que nos escuchan, Señor. Que obre, Señor, como dice tu palabra, Señor, que ella es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y pasa por entre las coyunturas y los tuétanos y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Bendecimos tu santa presencia y te damos todo honor, honra, gloria y alabanza por lo grande, lo bello y lo que eres tú con nosotros. Amén. Amados hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios en Lucas, capítulo 22, verso 47. Yo le he puesto un título a esta lección, recordando los sufrimientos de Jesús. Y es que este es el tiempo que va a comenzar la época, según se dice que es esta época de esta semana, pero para nosotros todas las semanas tenemos que recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y dice la palabra de Dios en esta noche, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amados hermanos, vemos cómo fue el arresto de mi Señor Jesucristo, cómo empezó el sufrimiento para Él, cuando Él, que amó tanto a sus discípulos como nos ama a nosotros, y tanto estuvo con ellos, y uno de ellos llega y hace esta traición a Él. Pero mi Señor sabía que este hombre iba a hacer esto, y que Él por donde iba a pasar. Y el saludo que le da al Señor es un beso. A los otros les dijo que esa era la señal para que lo prendieran. Ay, hermanos, hay saludos que nosotros no tenemos ni idea cómo nos tratan. Por eso, no todo el que le da un beso es
de saludo cariñoso, de saludo de amor. También hay traición. ¿Y qué pasó aquí? Que precisamente el más allegado, el que estaba con el Señor Jesús, con sus otros compañeros, el que los quiso tanto y los enseñó y los alimentó, hizo tanto por ellos. Y esta era la manera en que Judas le paga a mi Señor. Era la manera de agradecer todo lo que había hecho el Señor por ellos. Y en esta manera empezó el sufrimiento de mi Señor. ¿Y él qué le dice? Porque cuando vino esa turba fue de muchas personas. Y para aprender solo al Señor llegó toda esa cantidad. Dice que con palos llegaron hasta él. Y de esta manera dio la señal para que prendieran a mi Señor. ¿Cuántas veces a nosotros también nos pasan muchas cosas? Y es que una traición duele mucho. Y démonos cuenta que siempre es de los más allegados, cuando uno más está con las personas, cuando las trata bien, cuando lo que se les ofrezca está uno atento, en lo que Dios le da a uno, les colabora y llega esa traición. Eso duele, hermano. Cuánto más a mi Señor Jesús, que es el que nos dio la vida, el que está con nosotros, como estuvo con ellos también. Por eso el Señor le hace la pregunta, que si con un beso lo entrega, que si ese era el saludo cariñoso en ese momento para mi Señor. Judas pensaría que no tenía ni idea el maestro de lo que iría a pasar, pero él ya sabía que con un beso era que lo iba a entregar, que esa era la señal que le daba a los que venían a aprender. Y tantos como si mi Señor hubiera sido un ladrón o quién sabe qué, para que todos con palos fueran y le salieran a cogerlo, a mejor dicho, a acabarlo de una vez. Pero ahí comenzó el sufrimiento, ahí fue la traición, ahí fue la entrega que hizo Judas a aquellos hombres. Y miremos, pasemos al verso 66. Dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dígnoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. ¿Qué pasó? Empezó que aquí con una traición, pero aquí, antes de llegar al concilio, ya había comenzado el escarnio para él. Ya le habían azotado, le habían golpeado y le decían que profetizara a ver si sabía quién era el que le golpeaba. Y de muchas cosas le infuriaban al Señor, pero mi Señor no decía nada. Alguna vez yo me hallaba en una parte y iban a sacrificar un cordero. Y cuando yo no sabía y cuando ya fue que me dijeron, yo me escondí por allá donde pudiera porque yo no quería ni ver ni oír, pensando que ese ovejito iba a valer mucho a la hora de que lo sacrificaran. Y yo esperé y esperé a ver si gritaba ese animalito y no pasó nada. Cuando ya fue que me llamaron y me dijeron, tranquila, que ya está todo listo, ya se acabó. Y dije, pero ya lo mataron, sí, ya.
Y yo dije, pero ¿por qué ese animalito no hace nada? Y ahí cuando recordaba yo la palabra de Dios, con razón hacen como una comparación con mi Señor. Ese cordero nada se le oyó, yo no oí. Y mi Señor fue lo mismo. Por eso dicen que como un cordero fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Y es verdad. Y ahora aquí está con 3 clases de personas diferentes. Se encuentra con los ancianos del pueblo, lo colocan al frente en esa reunión, en el concilio, donde estaban acostumbrados a reunirse en los obispos o los sacerdotes, todos los religiosos allá, para hablar de alguna situación o de arreglar algo que tenían que arreglar. Y en ese momento, ¿de qué iban a hablar? De Cristo. ¿Pero de qué? De bueno, recordando todo lo que ellos mismos habían visto, las maravillas, no a pedir que le quitaran la vida a mi Señor. Y se supone que son sacerdotes y que los ancianos, porque no serían por lo viejo, sino porque sí conocedores de más tiempo de la palabra del Señor, de la ley, los escribas lo mismo, y que se reúnen todos estos hombres en ese lugar para hablarle a mi Señor y decirle que si era verdad que Él era el Cristo, pues que se lo dijera. Y Él les dijo, si lo dijera no creeréis. Y es verdad, ninguno creyó. ¿Cuánto tiempo Él duró enseñando por todas partes? ¿Y quién les creyó? No, ninguno de estos creyó. Lo llevaron allí al Señor. Empezó ese escarnio. Después de que hicieron esto, se dieron cuenta de que había que pasar por otras personas para que también dieran el visto de que había que hacer esto con el Señor, de quitarle la vida. Y lo llevaron aquí en el capítulo 23, verso 1. Dice que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y es que lo es, rey de reyes. Estas mismas personas que hicieron, todo ese grupo, ahí sí se levantaban temprano. Levantándose entonces, dice que todos lo llevaron allá delante de Pilato. Y allá lo acusaron de cosas que no eran ciertas. Y bueno, que si todo el mundo, la nación se iba tras él, es porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, Él es la resurrección. Y nosotros por eso le seguimos y vamos tras Él. Él va delante de nosotros y nosotros lo seguimos. Y sin Él no nos hallamos, sin Él no podemos vivir, sin Él no podemos hacer nada. Sin Él los mejores planes fracasan. Todo lo que no sea con Él, de nada sirve. Y le acusaron diciendo que pervertía a la nación y que había dicho que no dieran tributo a César. Que yo recuerde, él le dijo, mostradme la moneda. ¿Qué inscripción tiene? Dice, por uno que es César. Dijo, bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces estaban ahí mintiendo, pero Dios sabía que su santo Hijo iba a pasar por todo esto. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros al arrepentimiento, para perdonarnos los pecados,
para hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y de esta manera siguieron, lo presentaron ante Herodes, también porque ninguno se hallaba de todas maneras. Eso dentro de sí, allá muy al fondo, la conciencia les tendría que acusar que él era inocente. Y entonces lo llevaron de un lado al otro lado y de otro lado a otro lado, a ver cuál daba la orden que sí. Y lo llevaron ante Herodes. Y este se alegró. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galileo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Llevaron a mi Señor a estas partes y ya él no era para presentarlo ahí y que él iba a predicar, que él iba a dar su palabra. No, ya eras para hacerle escarnio a él de una manera y de otra. Todos los que querían se burlaban de él, decían cosas, le hicieron muchísimas cosas. Y el Señor callado. Y aquí este hombre se alegra, pero no porque quería saber de Jesús como lo que él es, sino porque había oído la fama que él tenía de todas las maravillas. ¿Y qué pensó? Que tal vez él le iba a decir, haga que esto se convierta aquí o se convierta allí, y que Jesús lo iba a hacer. No, el enemigo no puede hacer eso, porque él, mi Señor, estaba en la presencia del Padre, y él siempre hizo la voluntad del Padre, así que no iba a hacer lo que el otro dijera. Y él quería que al verle hacer alguna de las maravillas que él hacía, de los milagros, de las sanidades, de las cosas tan grandes y hermosas que él hacía y hace. Y entonces le dice, Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pues gloria a Dios. Y si ellos fueron los que no quisieron, pues no quisieron. Pero el resto sí. Y entonces, ¿qué pasó con el Señor? Que después de que lo pusieron en ese escarnio de sitio en sitio, como a ponerlo en vergüenza al Señor, frente a ellos mismos y a la multitud que estaba gritando que lo crucificaran, llega el Señor también, Dios mío, y dio ese testimonio frente a estos hombres, porque ese testimonio habla hoy y hablará hasta el fin y hablará un día frente allá, cuando todos tengamos que entregar cuentas, que Él dejó un testimonio muy claro de lo que es el camino del Señor, un testimonio de que Él nunca ni condenó a nadie, ni abrió su boca para amenazar, ni para nada. Le dio testimonio de su amor, de su misericordia, y no podrán decir que no fue así. Y ya sabemos que se llevaron al Señor, entonces fue sentenciado a la muerte, y en ese momento, algo muy difícil que uno piensa que
cómo fue la vida de él en esos momentos con estos sufrimientos, porque no era uno solo, eran varios, todo como se ensañaron con él. Por ahí en el capítulo 53 de Isaías dice que le vimos sin ningún gusto para mirarlo al rostro. ¿Por qué? Porque él estaba vuelto nada de todo como le volvieron su rostro. Y este es el tiempo que recordemos que todos estos sufrimientos que él sintió se volvieron para nosotros paz. Los sufrimientos de Cristo se volvió para nosotros una paz. Hoy disfrutamos la paz de él, pero a él le costó todos estos escarnios, a él le costó todos estos golpes, toda esta corona de espinas, todo lo que le hicieron, traiciones y de todo. A él le costó para que hoy nosotros disfrutemos de esa paz, de esa tranquilidad. Hoy nosotros disfrutamos de su amor tan grande y precioso. Y no debemos olvidar, hermanos, que él fue a la cruz para salvarnos, para darnos esa salvación, y que su sangre preciosa que derramó, con ella lavó nuestros pecados. Y hoy somos libres y somos limpios por la sangre de Cristo. Y además hay un pacto, porque él dijo: este es mi nuevo pacto que haré por vosotros. Ese pacto de su pan y la sangre, su pan como su cuerpo que fue molido y la sangre que fue derramada. Y bajo ese pacto estamos nosotros, y los que estamos en este pacto, nada ni nadie nos podrá hacer daño ni nos podrá arrebatar de ese lugar, y es nuestro seguro a la eternidad. Amados hermanos, recordemos que si nosotros pasamos por días difíciles, nunca será comparado con lo que mi Señor pasó primero, pero que tengamos la fe y la esperanza, porque Él nos responderá cuando le oremos, porque Él pasó primero por ahí y sabe que lo que le pedimos, sentimos, es verdad, y Él recuerda lo que vivió aquí en la tierra y por eso nos da una respuesta. Este es el consejo de su palabra en esta noche. Amado Dios y bendito Padre Celestial, adoramos tu santísima presencia. Te damos muchísimas gracias, Padre, por habernos regalado su santo Hijo, por habernos dado por amor, porque nos amó mucho, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por haber puesto su vida allí en la cruz por nosotros, porque nos muestra, Señor, todo lo que es vivir acá en la tierra, y que tú pasaste primero que nosotros, y que nosotros ahí estamos, pero que con tu ayuda lo podemos todo, Señor. Gracias, Espíritu Divino, porque nos sigue recordando y haciendo vivir estos momentos que mi Cristo vivió. Su palabra no es una historia, su palabra no es un cuento, su palabra es la verdad y es efectiva y se siente a nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta hora, Padre, y bendecimos tu santísimo nombre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús. Amén. Es hora de recordar nuestro templo, pero también es hora de buenas noticias. Volveremos a nuestro templo, volveremos al templo de Faca, volveremos al templo de Funza, volveremos al templo de Zipaquirá, pero también volveremos al templo de Madrid. El próximo 11 de abril volveremos a nuestros templos a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Recuerde esta fecha,
próximo 11 de abril nos reuniremos como uno solo para exaltar y bendecir el nombre de nuestro poderoso Dios y amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque el 11 de abril volveremos. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Gracia